Ahora sí, rapidito y como cada sábado, pasaron ¿cuántos? 52 de las 12 del mediodía. Abrimos un poquito antes el plan de negocio a cargo de Carlos Hermosa. Todo suyo, caballero, como siempre. Bueno, mira, venimos hablando los últimos sábados de tips, de reglas básicas, simples, o las hicimos simples para encarar un proyecto, un plan de negocios. Me parece que ya es hora de hablar de cómo confeccionar un plan de negocios. Y esto puede parecer un poco pretencioso, porque un plan de negocios lleva estudios, lleva análisis. Todo esto que vamos a hablar, como corresponde y hago siempre, lo escribió el profesor William Salman, de Harvard Business Review. O sea, Bien. venimos de un resumen de algo importante. El tipo debe saber. Pero bueno, cumplimos en nombrarlo porque es quien resumió todo esto en cierto modo y tratamos de plasmarlo en esta charla que vamos a tener. Esta es la parte que usted me tiene que mirar porque estoy aquí levantando la mano como los chiquitos de segundo grado. Perfecto. Antes de que avance, por allí hay alguien escuchando y que tiene algún proyecto en la cabeza dando vueltas y que dice plan de negocios, plan de negocios. ¿Qué vendría siendo esencialmente en su espíritu un plan de negocios? Sí, es diseñar estrategias, proyecciones. Y acá hay dos palabritas medias, son francesas. De alguien francés que es voy a tratar con mi pésimo, sí. Nulo, no pésimo francés. Si no haga papelones, se lo pido por favor. No, pero vamos a leerlo como dice en español, que es el entrepreneur sí. y el entrepreneurship. Ajá, ok. El entrepreneurship, perdón. Son emprendedores, en definitiva son emprendedores. El entrepreneurship es el emprendedor que la creación y el manejo de ese emprendimiento es propio. Se juega su capital, su salud, todo. El entrepreneur es alguien dentro de una empresa que tiene que presentar un proyecto y un plan de negocios, ¿no? Para un desafío nuevo. Ojo, esta persona también se juega su puesto, su prestigio, todo. El valor del plan es el mismo, la diferencia es que uno no maneja de su propia economía. Y a esa persona le aconsejo, como un microemprendimiento, como un emprendimiento, que lo hagas frente a un espejo. Esto lo digo también simbólicamente, ¿no? Que se ponga, que se empate, como habíamos hablado sábados anteriores, y como si él tuviera que rendir cuentas, a él mismo. O hacer un roleplay con gente que sea objetivo con lo que él piensa y que no se base solamente en el entusiasmo, porque el entusiasmo inicial te hace obviar cosas y no es lo aconsejable. Entonces, ¿qué dijo? Más allá, habla de cuatro factores críticos para formar un plan de negocio, para cualquiera de los dos, desde el emprendedor propio o el emprendedor de una empresa. 4 factores críticos, que es un poquito más que las famosas 4P de Peter Drucker, que hablaba de producto, plaza, promoción y precio. Que eso es, hay que tenerlo en cuenta, no para un plan de negocio, sino para un plan de marketing. Es fundamental. Tienen cosas en común, evidentemente, un plan de negocios a un plan de marketing. O mejor dicho, uno está dentro del otro, y el de marketing está dentro del plan de negocios. Pero los 4 factores críticos que Salman nombra son la gente, la oportunidad, el contexto y los riesgos y recompensas, ¿no? La gente, la oportunidad, el contexto y riesgos y recompensas. ¿Cómo se desglosa esto la gente? ¿A qué llamamos la gente? Evidentemente son las personas que comienzan y desarrollan este proyecto, pero también son las externas, como los contadores, los proveedores. Vos tenés que tener un conocimiento exhaustivo y perfecto de la gente que te rodea, que empieza con vos, que diseña con vos, como los externos. Los que te van a apoyar, ya te digo, más allá de que por ahí vos tengas algunos o los títulos de contador y de abogado que te hacen falta, eso no alcanza porque tu rol, dice él, de emprendedor te nubla un poco y no te pones objetivo. Entonces, más allá de que seas contador, seas licenciado en organización industrial o lo que fuere, debes tener un cuerpo de contadores, de abogados, asesores legales y técnicos que no te vayan diciendo todo que sí y que te vayan poniendo, o sea que... Sí, que te bajen los piecitos a la tierra, digamos. Sí, porque hay un mito, ¿no? Que yo lo nombraba más adelante, hay un mito que no es real, que creen que todos los emprendedores
que les encanta el riesgo, que son arriesgados, y no es tan así. No, los emprendedores, por más que sea, todos tratamos de evitar el riesgo. Es un mito eso, es un osado, sí, tiene la osadía por ahí de ser diferente, no tiene la osadía o el riesgo de emprender algo cuando por ahí la empresa, hablemos de entrepreneur, la empresa está cómoda y es exitosa y tiene un nuevo lanzamiento. Pero yo me pongo en el lugar, tocando ese tipo de gente, que habrá pensado el dueño de la empresa, el directorio, cuando alguien le dijo que iba a poner un tarrito enchufado a la pared que iba a tirar perfume. O sea, tuve que romper con el paradigma del aerosol, y argumentos tenía de sobra seguramente, porque no dañaba el medio ambiente y demás. Después las derivaciones de las perfuminas y todo, pero no se olvide que eso hace un tiempito atrás no existía. Y alguien, supongo que alguien dijo, tengo una idea, es enchufar un aparatito con un temporizador y que salga perfume. ¿A usted le parece que la primera charla fue simple para este ñato cuando tuvo que plantearlo? No, yo creo que no. Evidentemente, la persona que lo hizo, que estuvo dentro de una empresa, porque esto no fue un emprendimiento, no fue un entrepreneurship, sino un emprendedor dentro de la empresa. Alguien lo acompañó y lo pudo hacer. Hay un caso absolutamente distinto, que fue una persona que trabajaba en una empresa gigantesca, la más grande de galletitas de Argentina, y hoy la más grande, la más grande del mundo, y presentó las primeras galletitas en base a cereales, y no fue escuchado, y abrió su propia empresa, famosísima también en Argentina, de galletitas de cereal. O sea, no siempre te escucha cuando vienes con una idea distinta, revolucionaria. Así que vos tenés que, cuando hablamos de la gente, tenés que saber las personas que comienzan... Sí, el recurso humano y el colaborador externo. Absolutamente. Eso hay que conocerlo muchísimo. Después la oportunidad. O sea, el perfil de negocio. Tenés que entender a quién le vas a vender y qué le vas a vender, ya sea producto o servicio. O sea, se terminó eso de que vos creabas algo que te gustaba a vos y se vendía. Vos tenés que saber bien a quién, qué cosa le vas a vender, si puede crecer, a qué ritmo puede crecer, ¿no? Sí, el público objetivo es fundamental tenerlo determinado ya en esa instancia, el plan de negocios. Es que lo tocamos ahora, justamente. Bien. Porque vos también tenés que saber cuáles son sus economías. Claro. Vos no podés salir a vender algo suntuoso en un lugar que no corresponde, ¿no? O sea, la oportunidad, que siempre hablamos de la oportunidad de negocio, vos tenés que asociarla rápidamente a un contexto, ¿no? ¿Qué le voy a vender? ¿A quién le voy a vender? ¿Puedo o no? Y sobre todo, que lo negamos, habla también, cuando habla de la oportunidad, en qué puede obstaculizar el éxito. Tenés que ser objetivo. ¿Cuál puede ser un obstáculo para tu éxito de este emprendimiento? Eso es un abanico amplísimo, porque no podemos dar ejemplos concretos, porque tenemos que dar un ejemplo de producto. Pero bueno, los hay. Cuando hablábamos de las amenazas, tocábamos un poco este punto. No solamente la competencia, sino la amenaza. Entonces, ya sabemos que un punto de los factores críticos para hacer un plan de negocio era la gente, otro punto crítico es la oportunidad, otro es el contexto. ¿Qué mejor ejemplo? Hablar del contexto en este contexto que estamos viviendo. Mirá lo importante que es el contexto, ¿no? Pero más allá de eso, habla, sin hablar de una pandemia, que nos saca de contexto realmente, que es analizar bien el marco regulatorio de lo que vas a hacer. Tenés que saber mucho, y la gente por ahí no sabe, se logra hacer algo y después se fija si está en regla o no. Las tasas de interés, lo que vos necesitas, porque para todo emprendimiento necesitas dinero, esto termina en lo mismo, y a la vez necesitas dinero, capital, que vamos a tocar ahora, o necesitas inversores, que eso sí que es difícil. Es un punto, vos tenés que convencer a los inversores, y si no, es tu dinero, pero vos tenés que convencer a los que te rodean, que si haces una mala jugada, hablemos de familia, para hacerlo práctico, por no estudiar, no arriesgar, vas a perderlo, un sacrificio, y seguramente va a haber reproches, algunos explícitos y otros implícitos. Eso sería en su momento su hermana y su familia, el momento de depositar los dólares, que no sabían si iban a tener el destino que... Estás usando el ejemplo que sí. La primera vez que le hablamos, por supuesto que fue así. Hay que decirle, con Marcelo, mi cuñado, que lo que teníamos lo poníamos todo para comprar 25 años.
25 años, hace 20, Sí, en otro país, en otro contexto tecnológico. Sí, así que eso puedo autorreferenciarme porque había que convencer que si te salía mal, por lo menos que no fuera por improvisar o por usar entusiasmo. ¿Qué hicimos? Explicamos a aquellos que iban a hacer sacrificio con nosotros cuál era nuestro proyecto. Hicimos un plan de negocio a nuestra manera, pero rápidamente nos asociamos a gente, pero mejor dicho, colaboraron con nosotros gente que sabía de verdad, abogados, contadores, soy amigo, ¿no? Eso no podés no tener en cuenta el contexto de por qué se venían las grandes obras de Bahía. Ese era el contexto, la oportunidad que vimos, ¿no? Había una necesidad manifiesta. ¿A quién? Nos preguntamos a quién. ¿Qué? Y ahí, a veces me preguntan cómo se nos ocurrieron los baños. Más allá de que se nos ocurran los baños, pensamos en lo que se venía y en la necesidad que había en el momento, ¿no? Entonces analizamos, claro, la oportunidad, pero analizamos sobre todo el contexto, porque había que financiarse. Entonces analizamos los marcos regulatorios, qué teníamos que hacer para ser legales, cuáles eran las tasas por interés, o si necesitábamos, que necesitamos, ¿no? Financiamiento, claro. Sí. ¿Cuáles eran las tendencias demográficas? Vamos a asociarlo, por ejemplo, a Vaca Muerta. Alguien que quería poner un negocio en Vaca Muerta hace 10 años no es lo mismo que hoy. La tendencia demográfica, digo Vaca Muerta porque está de moda, pero hay muchos lugares. Imagínense aquel que puso un negocio o intentó poner un negocio sin hacer un plan exhaustivo cuando se decidió o se dijo en un momento que Viernes iba a ser la capital del país. Hubo una explosión de ventas de terrenos, y se quedó en la nada, malos negocios, falsas expectativas. El entusiasmo muchas veces hace que alguien no te diga, che, si se frena este proyecto, ¿entendés? Entonces, lo que decíamos hoy, hace falta cuando vos sos emprendedor propio, cuando te dice a alguien que baje el entusiasmo, que sea positivo, no estás en mala onda. Por supuesto, si vos estás dentro de una empresa y tenés que presentar un proyecto, seguramente, si estás en una empresa de este nivel que tiene un emprendimiento tal, te van a pedir explicaciones, que es lo que viene, Claro que sí. es lo que viene próximamente, lo que ya te lo digo. Entonces, eso hay que mirar, para darle un título, tenemos que mirar en el contexto todo lo que el emprendedor no puede controlar. Vos tenés muchas cosas que debés y podés controlar, pero hay cosas que no dependen de vos. Y eso tenés que tenerlo en cuenta. Te guste o no, te lleve tiempo o no, te lleve dinero o no, ¿no? Hablamos del contexto. Y después hablamos de los riesgos y las recompensas, ¿no? Eso hay que asesorarse, hay que averiguar, pensar que puede salir bien y pueden salir cosas mal. Y en caso de las dos, tiene que estar preparado el equipo. ¿Cómo si salen las cosas bien, me puede salir mal? Sí, es una contradicción, pero palpable. Suponete que tenemos un emprendimiento y decidimos vender algo y tenemos éxito y decidimos intentar vendérselo a los chinos. Y me dicen, ¿y cómo no? Y en el primer pedido no te alcanza la producción tuya de los próximos 10 años. No solamente perdiste cliente, perdiste la confianza. Si sos parte de una empresa que lo provee de otros productos, posiblemente pierda también la confianza del resto de los productos. Entonces, que salga bien. Vos cuando haces un cálculo de máxima, de media y de mínima, por supuesto que el de mínima tenés que estar preparado porque es duro. El de media sería lo ideal para seguir rodando, pero el de máxima tenés que hacerlo porque tenés que saber si estás preparado y tu equipo está preparado. Sí, más en un contexto de país donde, digamos, las incertezas son siempre más que las certezas, de todos los puntos de vista, digamos. Cuando hablamos de contexto tenemos que poner también país. Claro. Casi tenemos que empezar por el... No es lo mismo arrancar un emprendimiento acá que arrancarlo en cualquier otro lugar, ¿no? Por supuesto, o sea, ni hablar. Entonces el contexto, por supuesto que debemos involucrar el país casi para arrancar, ¿no? Y después las tasas, el humor. En este país también hay que saber si vas a arrancar previo a las elecciones o post elecciones. Todo eso que parece en un emprendimiento no debería tener demasiada importancia. En un plan de negocio, volvamos que estamos hablando de confeccionar un plan de negocio, ¿no? Para un emprendimiento. Esto es confeccionar un plan de negocio para un emprendimiento, no el emprendimiento en sí. Y hacer de cuenta que tenés que rendir ante un directorio porque este plan de negocio va a funcionar, o ante vos mismo, ante tu espejo, a tu familia, porque este plan de negocio para el emprendimiento va a funcionar, ¿no? Entonces, para dejar en claro, porque todo esto contemplado parece fácil o simple u obvio, y siempre decimos lo mismo, lo obvio se hace invisible. Lo obvio se pasa más desapercibido, y eso es el error que cometemos. Entonces, no dejarse llevar por el entusiasmo inicial
y hablar de los 4 factores críticos que dijo Salman que debes tener para confeccionar un plan de negocio. La gente, la oportunidad, el contexto, los riesgos y las recompensas. Eso es fundamental como tal. Ahora bien, tenemos en cuenta estos 4 factores y confeccionamos un plan de negocio. Tenemos que rendir cuentas a alguien para llevarlo a cabo. Tenemos un directorio, como dijimos, vamos a poner más fácil para hacer ejemplos, pues somos un grupo que diseñamos un plan de negocio para un producto o un servicio dentro de una empresa. Bueno, y acá hay, según Salman, 9 preguntas a las que un buen plan de negocio tiene que poder responder. 9, puso 9 el tipo, algo de saber, no puso 10, no puso 8, puso 9, y yo me voy a obtener, podemos inventar más preguntas seguramente, llegarlas a 100, pero vamos a hablar de las 9 que él dijo, y por algo lo habrá dicho, que un buen plan de negocio debe contestar, lo personificamos al plan de negocio, o si no, quienes lo componen, quienes lo forman, deben poder contestarle a alguien que los evalúe y le pregunte por qué. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es la primera? La primera es quiénes son los clientes. ¿Vio? ¿Te parece obvio? Pero no es. Hay que identificar. Seguramente. ¿Quiénes son los clientes? Después, la segunda. ¿Cómo deciden los clientes comprar este producto o servicio? ¿Cómo lo deciden? ¿Por qué lo deciden? Sí, ¿en qué circunstancia? ¿Bajo claro. qué ¿Por qué cuestión? necesidad? Exactamente. ¿Cómo deciden? Tenemos que saber. Porque uno te dice, y suponete, ¿no? Alguien que te quiere. Es más, si el directorio es ignorante, en el mejor de los sentidos, no peyorativamente, ignorante, que ignora esto que le estás planteando, es la pregunta que te va a hacer casi por inercia. ¿Quiénes son los clientes de este producto, de este servicio? Salen solas estas preguntas. Después, ¿y por qué van a decidir comprarnos esto? Tenés que contestarlo. Después, ¿hasta qué punto, esto sí es importante, hasta qué punto la compra de este producto o servicio es inevitable para el cliente? Inevitable para el cliente. Hasta hace poco entraríamos, hasta hace un tiempo, entrábamos en el chiste bizarro del famoso ataúd, ¿no? Es inevitable. Hoy ya no lo es casi. Pero, ¿se pone? ¿Entendés? El que fabrica ataúdes tiene el éxito asegurado porque el que se muere va a ir a un ataúd. No sé si están así. ¿Me seguís? Entonces, el baño, para llevarlo, sí. El baño. A mí la primera vez que me senté, nos sentamos a hablar con el gerente para América Latina de la empresa de Minnesota, nos dijo, yo te puedo asegurar, sin conocerte, que vas a necesitar 2 cosas en lo que te resta de vida. 2 cosas seguras. Un baño y un ataúd. Y espero que sea en ese orden, me dijo. Y no me olvidé más, Michael Pedersen nos lo dijo. Era tan real, pero bueno, no significa, o tenés que saber si es inevitable o no la compra de ese producto para responder con cierto tipo de inversión, de entusiasmo o de equipo atrás de eso. Sí, más en este contexto, otra vez, volvemos, más en este contexto. Por eso fíjate que las preguntas que debe responder un buen plan de negocio están ligadas a los 4 factores críticos que él nombra, obviamente, seguramente todas van a estar ligadas, porque de eso se trata. Después, dice la cuarta, ¿cómo se pondrá el precio de este producto o servicio? ¿No? Es otro punto clave, porque a veces ponemos el precio por lo que está en el mercado, porque nos parece. Ahora, ¿qué pasa si es un producto innovador? Si no tenés punto de referencia. ¿Qué ponemos? Lo que queremos ganar. Entonces, vos tenés que tener un análisis exhaustivo de cómo y por qué vas a poner ese precio. Tenemos que saberlo, es fundamental. Después, ¿cómo va a alcanzar ese producto o servicio a todos los segmentos? Y si hay un solo segmento, ¿cómo hay subsegmentos? ¿No? ¿Cómo llega ese? Ahí entran estrategias de marketing, estrategias de logística, de todo, pero vos tenés que saber cómo vamos a hacer para que llegue ese producto o servicio a ¿Es abarcativo a los canales de distribución también? A todo. Okay. A todo. Porque yo ya te digo, imagínate la persona más ignorante, que es la más útil. Sin ser peyorativo, te vuelvo a aclarar, que pregunte estas cosas obvias, pero tan obvias que el plan de negocios tiene que estar confeccionado para poder responderla. Por supuesto que aclaramos que estos son tips o son resúmenes. Una persona o una empresa que decida hacer un plan de negocio tiene que tener profesionales a cargo. Esto sirve para que alguien que está a cargo de una empresa o que por ahí no está tan ligado a los negocios, sí a las finanzas, pueda tener una base de lo que es un plan de negocio. Pero de la mano de profesionales siempre. Ni más ni menos cierto. Después, decía,
Otra pregunta, ¿cuánto cuesta en tiempo y en recursos? No siempre en dinero. ¿Cuánto adquirir un cliente? Claro. En tiempos y en recursos. Sí, el presupuesto global, que no siempre es solamente dinero. Yo no tengo un producto y automáticamente me lo compran. ¿Cuánto tardo en llegar? ¿Cuánto cuesta en dinero, ya sea campañas publicitarias, promociones, lo que fuera? Importante. Fíjate que entramos en los cuánto cuesta. De la sexta a la novena, estas cuatro son en cuánto cuesta. Fundamental saber responder esto, porque no nos olvidemos que esto es capitalismo. Estos son negocios, no es sentimiento, esto es negocio. Entonces decía, ¿cuánto cuesta en tiempo y recursos adquirir un cliente? ¿Cuánto cuesta producir y distribuir? Hay una serie, no me acuerdo qué canal, creo que en History, que se llama El Socio, más allá que es un reality, y todo el circo que abarca un reality, pero dice cosas reales, ¿no? Por ejemplo, cuando se asocia o ayuda a una hamburguesería y demás, o a cualquier empresa le pregunta, ¿cuánto te sale a vos la hamburguesa de costo? Y se limitan por ahí a decir la carne tanto, la lechuga tanto. O sea, los costos ocultos no lo analiza nadie. Esto no pasa en una empresa grande, pero yo te digo, cuando vos querés hacer un emprendimiento propio, vos tenés que saber realmente, sin mentirte, cuánto es tu costo. Vos tenés que saber perfectamente cuánto sale producir y distribuir. Porque creo que hablamos una vez, y no lo vamos a hablar en Gigantes de la Comida, cuando la persona que descubre, sí, puede ser un descubrimiento casi casual, de los productos congelados, y desarrolla algo fantástico, y desarrolla un refrigerador de 40 grados bajo cero inmediato para que no pierdan las propiedades, y como termina todo, resulta que no había ningún mercado, ningún negocio, ningún almacén que tuviera refrigeradores para conservarla. ¿Entendés? El entusiasmo hizo que descubrir algo y invirtiera muchísimo dinero a algo que no tenía después capacidad de llegar. Por supuesto que la historia termina bárbara, de haber cientos que terminan mal. Ya hablamos una vez de Mallory Potts, que bueno, lo conoció, es un tema buenísimo que para tocar de empresas gigantes de la comida, que fue quien propició de fabricar este tipo de refrigeradores y ponerlos en comodato en todos los negocios, que es lo que hoy pasa todavía en la actualidad, ¿no? Te venden el producto con el exhibidor o lo que sea necesario para que lo puedas vender. Pero bueno, fíjate vos el tipo cómo perdía todo lo que invirtió por no tener claro eso. Después, ¿cuánto cuesta apoyar a un cliente? La palabra apoyar la traduje como pude, pero la palabra apoyar se refiere cuánto tenés que bancarlo, ¿no? Al cliente, con promociones, bajándole el precio, ¿no? Porque vos si vas a competir con algo que ya existe, tenés que hacer un montón de promociones y demás. Si es algo que no existe, mucho peor. Tenés que ayudarlo a que él ofrezca el producto o servicio por ahí sin cargo para que vea, lo conozcan. Sí, la fidelización del cliente, básicamente. Nada, pero ¿cuánto necesitas vos? Porque vos tenés un costo para apoyarlo. Y lo otro es cuánto cuesta retener un cliente. Que es lo importante. Retener es más importante a veces que ganar. Ganar y retener clientes. Y para terminar, los inversores quieren siempre que son los que aportan el capital necesario. Por supuesto que ¿cuál es su premisa? Aunque parezca dura, es así: comprar barato, vender caro, pagar tarde y cobrar pronto. Eso de nuevo. Sí. Si vos necesitas inversores, que es el puntito que ya terminamos, necesitas inversores para este proyecto, los inversores son eso: comprar barato, vender caro, pagar tarde y cobrar rápido. Son negocios de todo tipo. Eso es el ideal para un inversor, te va a pedir eso. No siempre es así, ¿no? Pero vos, y ya terminamos, ¿qué es necesario para convencer a los inversores que te apoyen? ¿No? Tenés que saber también, puso 5 puntos rápidos. ¿Cuándo debemos comprar? ¿Cuándo debemos comprar? ¿Cuándo debemos pagar? Para analizar ahí el desfasaje financiero. ¿Cuándo te va a preguntar el inversor? ¿Cuándo debemos comprar? O sea, ¿cuándo tenemos que erogar? ¿Cuándo debemos pagar? ¿Qué plazo me das? Porque mientras vos hagas el producto de ese nuevo emprendimiento, de este plan de negocios, no es que inmediatamente empiece a llegar dinero. Está todo lo otro que habíamos hablado. Después, ¿cuánto se tarda en conseguir un cliente? Tenemos los productos, todo, y esto queda ahí en un letargo que hasta que esto funciona. Eso es dinero, ¿no? Ni hablar. Entonces, ¿cuánto pagará el cliente? Que hablábamos de hoy, ¿cuánto poner el precio? Te pregunta el inversor, ¿cuánto va a pagar el cliente del producto? Porque también está viendo que él ya puso la plata, ya pagó. Está el producto, pero el cliente está consiguiéndose, y encima cuando lo consigue, ver cuándo me va a pagar.
Ese ciclo es el que puede transformar un desfasaje financiero en económico, catastrófico. Y te pregunta a la vez, ¿cuánto capital es necesario para sostener este círculo? O sea, traducido, se hace el producto, ¿no? ¿Cuándo debemos comprar? ¿Cuándo debemos pagar? ¿Cuánto tarda en conseguir un cliente? ¿Cuánto pagará el cliente para ver eso? ¿Y cuánto tenés que tener en capital ocioso, entre comillas, hasta que la vuelta circule? Eso te va a preguntar un inversor. Si tenés claro, si tenés el plan de negocio bien hecho, como hablamos con los 4 factores críticos que hablamos primero, tiene que poder responder esto a los inversores y las otras 9 preguntas al directorio que te exija. O a vos mismo. 9 preguntas que tenés que poder responder a un director, 5 preguntas que tenés que saber responderle a un inversor. Y no llegarse a llevar por el entusiasmo, porque no todo es lo que parece. Y vamos a las frases que me gustan a mí. Si vos te tirás de un 10º piso, por un ratito volás. Así que no todo el final es bueno si no contemplás lo que te estás exponiendo. Impecable, como siempre. Muchísimas gracias.